Bueno, ya se aprobó en la Comisión de Justicia la ley para poner en marcha la Junta Nacional de Justicia que va a reemplazar el Consejo Nacional de la Magistratura. Pasó a Constitución y me parece que Constitución ya se votó también, pero falta el texto final, ¿entendí? Esa es la... Nosotros votamos en contra, nuestra representación a través de la congresista Marisa Lava y el congresista Quintanilla, por el tema de paridad que queríamos pedir que se incluya. Esto es muy importante, si estamos hablando justo del tema mujer, también es importante desarrollar una visión de país respecto a lo que es la equidad y también la paridad. Que tengamos las mismas oportunidades varones y mujeres. Con eso no está diciendo que se va a poner en preeminencia el interés de poner solo mujeres. Lo que se busca es que tengan las oportunidades, porque en realidad vivimos en un país machista donde los hombres tienen mayores posibilidades de participar y más en política. Y te lo digo con testimonio propio, porque yo he sido candidato regional 2 veces y en las organizaciones políticas, en las bases, siempre son los varones los que tienen mayor espacio. Entonces, una forma de estimular es que desde las leyes podamos tener espacios de paridad. Y lo valoro, la posición de ustedes es una posición de conciencia por el tema de la paridad de género que no esté expresada, ¿no es cierto? Ahora, y obviamente han sido voto en minoría. ¿Qué falta para que esta votación se traduzca en finalmente una ley que pueda poner la Junta Nacional de Justicia en operaciones? No podemos pasarnos más tiempo sin un órgano que controle y que elija y mueva y saque y ponga a jueces en nuestro Sistema Nacional de Justicia. En realidad la Junta de Portavoces hoy día, Patricia, era para agendar la propuesta de los dictámenes que ya se había emitido en la Comisión de Justicia y que estábamos esperando en la Comisión de Constitución, para cumplir con los plazos. Antes que termine el mes, se amplió la legislatura, recordemos muy bien, entonces teníamos que tomar decisiones determinantes, sino que se tocó el otro tema, que era la segunda parte de la agenda y fue lo central, el tema del Consejo Directivo. Lo concreto es que se acordó en Junta de Portavoces de que el día miércoles hay pleno del Congreso, probablemente a las 9 de la mañana cuando lo convoquen, y que se iba a esperar hasta el miércoles que se entregue el dictamen de la Comisión de Constitución. Enhorabuena, el día de hoy la Comisión de Constitución emitió un dictamen, nosotros votamos en contra, pero saludamos porque ya está el documento, porque son los dictámenes que entran en discusión y en debate en el Pleno, donde podemos hacer las modificaciones para tener criterios en la conformación de la Junta Nacional de Justicia, que es determinante respecto a considerar sobre todo las capacidades, las competencias, la meritocracia, en otras palabras, para tener gente proba que pueda definir la elección, el control y sobre todo la evaluación y hasta la sanción de los jueces y fiscales que existen en el país. Luciano, obviamente este sistema trata de corregir el pésimo sistema anterior que teníamos, que nos ha llevado a esta cuchipanda. Yo pongo a mi juez, coloco a mi juez aquí, lo saco de allá, lo coloco para allá. ¿Tú crees que, y por esto hemos votado los peruanos, o sea, ojo, esta no es una idea de Rosa Bartra ni del señor Vizcarra, no, por esto hemos votado los peruanos en el referéndum? ¿Tú crees que lo vamos a ver concretarse prontamente? ¿Estás de acuerdo con cómo está avanzando? Se está avanzando bastante rápido. Es una ley compleja. Muy difícil. Es una ley muy compleja, ¿no? Además porque no tenemos un sistema parecido en cuanto a concurso público. Entonces, como que estas reglas son un tanto inéditas. Entonces, eso es lo que hace mucho más complejo este asunto. Ya incluso la propia ley de reforma que hemos votado tiene incluso ciertas inconsistencias. Por ejemplo, te dice que debe ser una persona de 45 años mínimo y te dice que tenga 25 años de ejercicio profesional. Si te das cuenta, no cuadra. Claro, tendría que haber terminado la universidad con 20 años. Y derecho son 7 años de carrera. Claro, ¿no? Tendrías que haber entrado a la universidad a los 13. Yo tengo 45 años, por ejemplo, y tengo 23 de ejercicio. O sea, en realidad estás hablando de una persona de 47. Entonces, por decirte algunas cosas. Y en cuanto al tema del concurso... Ahí hay una discusión. Hay varias cosas. Incluso, por ejemplo, el tema de la paridad. El tema de la paridad en términos constitucionales es lo que llamamos medida afirmativa. Es decir, una medida que se caracteriza por ser temporal, porque rompe el principio de igualdad, pues. Justamente para hacer que las personas sean iguales y tengan igualdad de oportunidades, tú lo que haces es generar una medida provisional, porque si tú la haces permanente, entonces sería más bien dispar. Esta cosa media compleja, lo que se hace es que sea, por ejemplo, si vas a establecer una regla de paridad, necesitarías tener un estudio que te diga ¿cuántos años necesita el Perú para tener paridad entre hombres y mujeres? Ah, no, pero eso tenemos como 200 años por delante. Por supuesto. No te preocupes. Pero tendrías que colocar en una disposición transitoria
que esta regla rige por 50 o 60 años. ¿Correcto? Porque no lo puedes poner como una regla general, es excepcional. Por ejemplo, discusiones que yo la verdad... No quiere decir que no es necesario. No, yo no estoy diciendo eso, todo lo contrario. Claro. Estoy de acuerdo. O sea, yo creo que las mujeres deben tener acceso a la política, a cargos tan importantes como estos, pero también, o sea, no tenemos que, al menos como constitucionalistas, sé que esas son medidas temporales y que tienen que estar justificadas, porque lo contrario, porque si no terminan siendo inconstitucionales, eso se llama medida afirmativa. Entonces, yo, por ejemplo, esta discusión que estoy diciendo no la he escuchado a nadie. En ninguna parte. Entonces, es más, técnicamente hablando, le vuelvo a repetir, eso tendría que estar en una disposición transitoria. Estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, que la medida será revisable cada 5 años, no sé, algo por el estilo. Pero ¿no? tienes que hacer una proyección. De acuerdo. Tienes que hacer una proyección y no puede ser una proyección así al aire, sino tiene porque que estar... además las propias personas que defienden las leyes de cuotas y saben que lo señalan siempre como una necesidad hasta que la mujer logre exactamente. Hasta que la sociedad logre darle a la mujer el espacio que quiere. Por supuesto. Hay que forzar un poco el asunto hasta toda aquella situación que tenga disparidades siempre tiene que ser temporal. Y hay reglas que no necesariamente tienen plazos, ¿ah? Hay términos, por ejemplo, el artículo 59 de la Constitución que te habla de la microempresa, que dice que hasta que logre un desarrollo. ¿Cuándo? Cuando deje de serlo, pues, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, de paridad o leyes de cuotas, eso sí se proyecta por años y siempre va a tener que ser una medida transitoria. Y sobre cómo se elige, hay toda una discusión sobre cómo se elige a la Junta, a los miembros de la Junta. Claro, ¿cierto? porque hay un comité especial. Eso. Hay un comité especial que está presidido por el Defensor del Pueblo. La integran principales funcionarios del Estado, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el Contralor General de la República, representantes de las universidades licenciadas con no me acuerdo cuántos años, creo que 50 o algo por el estilo. Entonces, me parece interesante porque los jueces no pueden tener algún atisbo de intervención política. Me parece que el modelo hasta podría ser replicable para la elección de jueces del Tribunal Constitucional, que a mí en lo particular me tiene muy asustado. Estamos a, ¿cuántos? 9 meses, creo, de ya se formó la comisión en el Congreso. Y ya existe una comisión, y perdóneme el congresista que está presente, pero en realidad este Congreso deslegitimado va a elegir a magistrados del tribunal, que en los hechos es un Senado que este país no tiene. Y que además, hay que decirlo, en donde se mueven muchas presiones políticas, ¿no? Muchas presiones políticas. Creo que últimamente el TC ha estado actuando muy bien, de acuerdo a lo que la ley dispone. El caso de la cuestión de confianza, temas clave. La liberación de los Humala, que a mucha gente no le parecía, y ellos decidieron que no era como corresponde, podríamos debatir, pero lo cierto es... Pero el tema es que si nos damos cuenta es la segunda cámara que este país no tiene. Entonces esos jueces a lo mejor podría ser una fórmula replicable. Lo mismo con los jueces del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, creo que el modelo es interesante. Sí, a mí en lo particular entiendo que se tiene prisa porque la verdad, y hay que decirlo con todas sus letras, la propuesta que vino del presidente en un tema de referéndum ha sido maluco, ha sido un tema además muy popular, ¿no? Más pensando en las encuestas que en otra cosa, y estamos hablando de reformas constitucionales trascendentales, ¿no? Entonces teníamos teníamos, porque ya al momento de aprobarse en referéndum la ley de la Junta Nacional de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido derogado, pero actualmente estamos sin cabeza. No, sí, eso es una desgracia. ¿No? Y es una desgracia porque una ley tan importante la estamos discutiendo ¿en cuánto? ¿En 40 días? Porque al no haber Consejo Nacional de la Magistratura hay otras consecuencias también complicadas. Terrible, no puedes instituir a nadie. Así es, hay jueces, no puedes elegir a nadie. Hay jueces que regresan a sus puestos cuando están probadamente corruptos porque porque se acabó el lapso administrativo. Y además porque la Junta Nacional de Justicia, la ley que hemos aprobado en referéndum tiene una disposición transitoria que le da unos poderes constitucionales que son una purga, vamos a decirlo claramente, para que todos nos puedan entender. ¿Por qué es una purga? Porque van a poder revisar las ratificaciones, los nombramientos que ha hecho el último Consejo Nacional de Magistratura. Ahí tenemos, por ejemplo, la famosa ratificación inconclusa del señor Chávarri, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es tremenda cosa. Tremenda cosa. Pero usted acaba de confirmar
la importancia No, de yo no buscarle un digo equilibrio nadie. al Congreso de la República, porque está hablando del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Cuán importante es la decisión que se tomó hoy día en la Junta de Portavoces, porque esto va a permitir que pongamos en preeminencia el interés del país por encima de cualquier tema particular para tener un equilibrio. Sé que se teje muchos intereses en las diferentes bancadas, tampoco sin querer santificar a nadie, pero seamos objetivos. Es importante que haya cierto equilibrio en el Congreso para tomar esas decisiones. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es Entonces, que eso grafica la necesidad de una reforma política que en realidad pues te modifique el sistema de elección del Tribunal Constitucional. Estos problemas no los tendríamos, por ejemplo, yo en lo particular soy partidario de una renovación parlamentaria a mitad de mandato. Si nos damos cuenta, el referéndum ha sido una renovación parlamentaria, porque los ciudadanos a mitad de mandato, porque a los 2 años y medio hemos votado porque este Congreso se vaya, porque se ha aprobado no reelección parlamentaria y ya se ha aprobado no bicameralidad, al margen de que esto último, yo en lo particular estoy en desacuerdo con eso, pero la voluntad de la gente ha sido renovar, entonces no le tengamos temor a la renovación parlamentaria. Lamentablemente todo eso se hace en reformas constitucionales. Y acaba de tocar un tema muy sensible. En realidad necesitamos hacer modificaciones estructurales justamente en la Constitución. Y ahí abona nuestra... donde les gusta, es que es nuestra bandera. Constitución nueva. No, es que es nuestra bandera, definitivamente. Es que esta Constitución ya llegó a un límite que lamentablemente tiene bastantes temas controversiales, como es el tema de la corrupción y todo eso. Lo que quería regresar, en el caso específico de la Junta Nacional de Justicia, tenemos la oportunidad de avanzar con la propuesta legislativa, porque ya es una delegatura que viene de una votación es un de la encargo población. De la población. Entonces, el Congreso lo que está haciendo es pasar a la siguiente etapa. La población ya votó y ahora vamos a desarrollar la ley orgánica, que yo creo que vamos a tener seguramente sus objeciones y todo, pero va a permitir por fin salir de este marasmo en el que hemos estado, ¿no? Con la situación del Consejo Nacional de la Magistratura, que ha llegado a ese extremo, que no van ni para adelante ni para atrás. Entonces tenemos que determinar. Por supuesto. Clarísimo que no podemos vivir sin ese organismo, tenemos que fundar nuevamente, pero lo necesitamos. Solo para cerrar esto que ha estado muy interesante, ¿qué tal pérdida de oportunidad de la de Fujimorismo? Con esa cantidad de votos con las que salió elegido en el Congreso, pudo haber cambiado, pudo haber hecho todas las reformas que se necesitaban. Todas. Ese era el sueño dorado de cualquier grupo político. No ni siquiera, habiendo ganado las elecciones, tenías más poder que el que tuvo el fujimorismo los primeros 2 años antes de resquebrajarse. Qué manera de no haber podido mirar más allá de sus narices. Dicen que es fácil ser general después de la batalla porque puedes ver el escenario, pero en esto yo quisiera ser muy objetivo. Acá ha primado lamentablemente sus intereses particulares y la consecuencia directa es la situación inclusive en la que está la señora Keiko Fujimori en estas circunstancias. En realidad, Guerra Avisada mató gente, porque si algo se dijo desde el comienzo fue, tienen un poder que tienen que saber administrar, tienen un poder que tienen que saber administrar. ¿Cuántas veces se zurraron en ahí yo en quería las llegar, advertencias? Patricia, yo quería llegar, ¿no? Porque puedes decir que esta es una posición ideológica. Nosotros particularmente no creemos en el fujimorismo por sus antecedentes y el tiempo nos está reafirmando. El llamado que hizo Verónica Mendoza en un momento tan crítico cuando se estaba dándose la segunda vuelta fue un costo político muy duro, porque sabíamos a lo que venía con el fujimorismo, sabiendo que teníamos ya mayoría en el Parlamento y lo que podían hacer. Imagínate en el Ejecutivo más. Es de terror, la película es de terror. Y el tiempo nos ha ido dando la razón respecto que lamentablemente el fujimorismo no ha pensado en el país, ha llegado a ese extremo. Por sus antecedentes, entonces sí fue un general después de la batalla, pues, que no aprendió de sus errores. Tendrá que asumir y tiene mucho tiempo para reflexionar, no solamente Keiko, sino todo el círculo político que ha estado manejando el Congreso. Fujimorismo tiene ahí un tema de ADN, creo yo, justamente por sus antecedentes, ¿no? Antidemocráticos, ¿no? Es algo que no, más bien, dado el tiempo transcurrido, no logró superar. Yo creo que es una fuerza política que todavía tiene oportunidad, le va a costar un montonón reformularse, pero les ha ocurrido algo que no debe ocurrir nunca. Le dieron contenido al prejuicio. O sea, lo que se consideraba un prejuicio, que era, ay, no, nosotros no somos autoritarios, no, esto siguió el pasado. El digo fujimorismo. Rellenaron el prejuicio y lo volvieron juicio. No, ya no fue y ahora sí hay pruebas sobre lo que dice el congresista. Pero antes fueron Vladivideos, ahora fueron los chats, ¿no? La mototaxi, la botica, para mí es la versión moderna de los Vladivideos, porque ahí se estaba... Yo congresistarse creo que en realidad malosería hay en todos los partidos políticos y probablemente en algunos más que en otros. Pero es más que eso, te dieron la llave para abrir todas las puertas y decidiste ponerle candado.
¿Por qué? Sabe Dios. O sea, esa es una explicación que algún día ellos van a tener que darle al país. Nosotros Y no es una tenemos... gran lección, ¿no? Lecciones aprendidas, aprendamos, supuesto, ¿no? que Porque para hay una todos, además, renovación ¿no? de derecha-izquierda. Acá no hay un tema ideológico, es un tema es. de valores, de principios que tenemos que poner adelante, ¿no? No hemos tenido tiempo de preguntarle al congresista Arce, porque llegó después, sobre esta coalición de la izquierda que nos tiene así como con curiosidad, pero ya habrá oportunidad para que nos cuente qué están cocinándose para el 2021 Verónica Mendoza y sus amigos, Cuyo Santos, Zenón Cueva y Vladimir Cerrón. Unas juntas un poco extremas, ¿no? Tratamos de buscar espacios de diálogo porque hay temas determinantes como la lucha contra la corrupción y lo que hablamos hace un momento, necesitamos una reforma constitucional. Vamos. Y eso no lo va a hacer solo el Nuevo Perú, tenemos que buscar a todas las fuerzas progresistas y en esa construcción es que se da estos espacios de diálogo, ¿no? Muy bien, no encuentro mucho progresismo en los amigos, pero en fin, ya sabrá cada quien con quién se reúne, que verde he venido hoy, hasta el lapicero lo traje verde. Gracias por acompañarnos. Pero es principio político, Patricia. Gracias, Patricia. La concertación, justamente es lo que estamos pidiendo al Congreso, porque hay que dialogar Ahora con los sí. que discrepamos, con los que Muy bien, disentimos, claro que sí. y esa es la base de la política, ¿no? Muy bien, Lo congresista. poco que he ido aprendiendo en Pero este ahora sí tiempo. lo tengo que cortar, pues si no me van a cortar y van a decir que no lo dejo hablar. Gracias, nos vemos mañana. Gracias.